Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, hermoso día, un nuevo comienzo. Em, Todavía seguimos viviendo este aislamiento social, esta pandemia, esta cuarentena. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra, o sea, estuve leyendo mucho. Es más, me pregunté muchas cosas en este tiempo. Y una de las preguntas que me hacía yo anteriormente, me imagino que ustedes alguna vez en su vida también se habrán hecho, es ¿para qué estamos acá en este mundo? ¿Por qué estoy acá en este mundo? ¿Verdad? Y yo hice el ayuno de Daniel, los 21 días de ayuno, y mi vida fue transformado por completo. Y yo estoy segura, yo hice 2 veces el ayuno de Daniel. Y en esas 2 veces que hice me pasaron cosas extraordinarias, porque cada vez te pasan cosas extraordinarias y cada vez uno quiere compartir o contar y no es lo mismo, o sea, no puede transmitir a veces lo que uno vive en la presencia de Dios. Y muchos de ustedes que están escuchando este programa, yo sé que hicieron el ayuno conmigo y yo sé que Dios tocó sus vidas y se han transformado. Pero en este tiempo me hice una pregunta porque en la Biblia yo leí y aparece muchas veces el número 40 como muchos otros números, ¿no? Pero lo que destaqué de estos 40, del número 40, es que la vida de muchos grandes de la Biblia, sea grandes personajes o hombres que Dios ha elegido en la historia, fueron transformados en 40 días o 40 años. ¿Sí? Y le quiero nombrar, por ejemplo, desde que empieza nuestra historia, por decirlo de alguna manera, por segunda vez después del diluvio. Acá dice que la vida de Noé fue transformado durante los 40 días de lluvia, ¿sí? Moisés también fue transformado su vida al pasar 40 días en el monte Sinaí. También habla de los espías que fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. También David, la vida de David fue transformada con Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Bueno, fue transformado en 40 días. Elías fue transformado cuando le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios le dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de la resurrección. Recuerdan que Jesús permaneció con los discípulos un tiempo acá. ¿Sí? Recuerdan eso, ¿verdad? Bueno, todo eso números yo me estuve preguntando y a veces nosotros leemos la Biblia y quizás nos pasan por alto algunas cosas. Y le voy a leer Romanos 12:2 que dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque todo lo que es bueno, agradable y perfecto es lo que Dios quiere para tu vida, es lo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Y Pablo dijo a Timoteo también, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de esto. Y eso está bueno en este tiempo, nosotros podemos reflexionar en las cosas de Dios, reflexionar en lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, ¿sí? Y la mejor manera de descifrar el propósito de Dios para tu vida es permitiendo que la escritura hable por sí misma, o sea, es que vos leas las escrituras, leas la Biblia y permita que la Biblia te enseñe, o sea, la palabra de Dios sí te enseñe. Y para eso tenés que reflexionar en cada palabra. Y yo te pido en este tiempo que ores o oremos juntos o orá, ¿sí? Para saber por qué Dios te puso en esta tierra, por qué Dios te puso en este mundo.
Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Es una muy buena pregunta. Y el Salmo 78:4, te voy a leer, dice, 78, sí, 4, capítulo 78, versículo 4, pero nuestros hijos debes conocerlo. Debemos hablarle a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Y un poco más adelante dice, así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Es muy fuerte esta palabra porque hoy en día es muy difícil cumplir los mandamientos de Dios, pero si nosotros confiamos en Él, vivimos en su palabra, nos va a ser fácil. El Señor es bueno con nosotros, a pesar de que nosotros a veces no escuchamos, no obedecemos, Él está siempre a nuestro alrededor, siempre a nuestro lado. Y te voy a leer otra palabra en Eclesiastés, de capítulo 4, del 9, 10 y 12. Te voy a leer y dice así: la verdad más vale dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse, y si tres unen su fuerza, ya no es fácil derrotarlas. Qué lindo esta palabra, porque muchas veces nosotros nos encontramos solos, pero si nos unimos, nos ponemos de acuerdo, es lo grandioso todo lo que pasa. Por eso es importante cuando oro, siempre orar por el otro y ponerme de acuerdo con alguien más para orar junto por nuestras vidas, por nuestra familia, por un enfermo. O sea, siempre tenemos que estar pidiendo oración y orar en acuerdo. Es muy importante. Dios nos va a bendecir grandemente en estos tiempos. Y te voy a leer Jeremías 17, 7, 8, que dice, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extiende su raíz hacia la corriente. El calor no le causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan frutos. ¡Wow! ¡Qué lindo es esto! Qué lindo es poder nosotros echar raíces con nuestra familia, con nuestros nietos, ser ejemplos, para que ellos estén orgullosos y nosotros podamos estar bien. Es maravilloso. Entonces yo te invito, ¿sí? Em, a que estemos de acuerdo orando, ¿sí? Y te voy a leer otro versículo que es Colosenses 1, capítulo 1, 16, dice así, por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¡Wow! Todo por medio de Cristo y para Cristo. Esto es maravilloso y acá nos damos cuenta que no se trata de mí o no se trata de ti. El propósito de nuestras vidas excede, va mucho más allá de nuestros propios logros, eh, de nuestra tranquilidad e incluso de nuestra felicidad. Es mucho más grande que nuestra familia, que nuestra carrera, aunque nuestros propios sueños o anhelos, ¿sí? De, si realmente deseas saber por qué te pusieron en esta tierra o en este mundo, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a miles de gente, sí, por miles de años. Es más, han hecho estudio para saber cuál es el propósito. Hay estudios de facultades muy importantes, ¿sí? ¿Y qué quiero ser? La pregunta que muchos se hacen, que yo me he hecho o normalmente nos hacemos. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños? Eso está hermoso, está bueno, pero no se trata que nos enfoquemos solamente en nosotros mismos, porque el propósito de nuestra vida va más allá de todo el éxito que podamos tener en este mundo, porque podemos tener todo el éxito del mundo, pero nuestra vida puede ser vacía, ¿sí? Y la Biblia dice
En su mano está la vida de todo ser viviente, ¿sí? Por eso muchas personas que tienen éxito profesional no logran ser felices, sienten un vacío, porque necesitan eso de parte de Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre digo a las personas, por ejemplo, si vos tenés el anhelo de, por ejemplo, viajar, ponele que querés viajar en Córdoba, te sacás un boleto de autobús, ¿sí? De micro, pero sacás un boleto de un micro que va rumbo a Mar del Plata, un ejemplo. ¿Vas a llegar a Córdoba? No, por supuesto que no vas a llegar a Córdoba porque no estás yendo a la dirección correcta. De igual manera, ¿sí? No puedes llegar a la conclusión de tu existencia cuando te centras en vos mismo. Dios es tu punto de partida, Dios es tu creador. Existe tan solo, o sea, existimos tan solo porque Él desea que existamos. Fuimos creados por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo solo en Él, en Dios, encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y aún nuestro destino. Eso lo encontramos solamente en manos de Dios. Podés estudiar como yo doy clases o doy talleres de diversos temas, ¿sí? Para agregar valor a la vida de las personas. Pero hay muchos libros de autoayuda, pero yo siempre digo, la Biblia es el libro, es el manual de la vida, es el libro que abarca todo, es el libro que abarca todo, ¿sí? Ahí vos lo que necesitas en tu vida está en la Biblia. El manual de tu vida es la Biblia, ¿sí? Ahí vos vas a encontrar realmente tu propósito. Todos podemos tener éxito y cumplir el propósito de nuestra vida. O sea, podés tener éxito en tu profesión, en todo lo que yo dije antes. Pero encontrar el propósito en nuestra vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas, ser un triunfador. Si no sabes la razón para la cual Dios te creó, siempre vas a necesitar algo, siempre te va a faltar algo. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Y yo hablo con muchas personas y siempre me dicen que le pasan cosas negativas, que no encuentran el sentido, que ya están cansados. Y yo simplemente le digo, confía en Dios. Esa es la respuesta que yo les doy a todo. Confía en Dios. La manera más fácil de entender el propósito de un invento, por ejemplo, o por qué estás acá, ¿sí? Cuando alguien inventa algo, la mejor manera o la forma más fácil de entender es preguntarle a la persona que lo creó, al inventor, ¿sí? O ir al manual de instrucción, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando nosotros queremos saber la razón de nuestra vida. Tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que preguntarle a Dios. Él es nuestro inventor, Él nos inventó, Él nos creó. Y si no, tenemos que ir a nuestro manual de instrucción, que es la Biblia. Dios no, nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus 5 propósitos para nuestras vidas. La Biblia, como ya les dije, es nuestro manual de instrucción. Ahí en la Biblia nos explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Todo comienza con Dios. Dios es tan solo el punto de partida de nuestra vida. O sea, perdón, Dios no es solamente el punto de partida. Él es todo, es la fuente de nuestra vida. Es el creador, es el dador de todo. Debes ir a la palabra de Dios que es la Biblia, no a la sabiduría del mundo, porque uno puede saber muchas cosas de este mundo, pero si no sabes nada de Dios, no sos nadie, no somos nadie. Para descubrir el propósito de tu vida, tenés que ir a la fuente, y nuestra fuente es Dios.
Em, Colosenses 1:16, por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Tu propósito de identidad es tener una relación con Jesucristo. Ese es el propósito de todo. El propósito e identidad es tener esa relación con Cristo. Dios pensó en ti, en mí, antes que todo. ¿Sí? Antes que nosotros pensara en Él, antes que vos pensaras en Él. Lo que designó para ti precede el momento en que fuiste concebido, o sea, fue anteriormente de que fuimos concebidos. ¿Sí? Él planificó desde antes de la existencia. Ya Él planificó nuestra vida. La vida sin Dios carece de sentido. La vida sin Dios carece de sentido. Tu propósito en la vida, felicidad, está, está a punto de entrar en la luz. Es ahí donde yo te invito, de ir a encontrar esa luz. Jesús dice que Él es, es la luz y el camino. Él nos alumbra, Él nos guía. La vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Y en Efesios 1:11 dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Gloria a Dios por eso. Y qué bueno es que Dios pensó en nosotros primero. Él nos eligió, recordar, desde antes de que estemos en el vientre, antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. O sea, Él te ama, no estás solo. Yo te invito, ¿sí? Que oremos en acuerdo y vayamos juntos de la mano y vamos por 40 días para que Dios transforme nuestras vidas. Hasta mañana, amigos.